Buen día, amada iglesia. Es un gozo muy grande poder estar nuevamente juntos, disfrutar de la comunión y poder adorar al Señor con los cantos. Ahora les invito a que, si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Salmos 2. El mundo tiene un gran desafío en estos tiempos. Es evidente solamente al considerar noticias, el dinamismo, la interrelación de las naciones, y el gran desafío del mundo es el problema de la autoridad. El humano, por naturaleza y por causa del pecado, es una persona rebelde. El humano interpreta que siguiendo su propia voluntad y sus propios deseos, está conduciéndose por un camino que siempre conduce a un buen fin. No obstante, la palabra de Dios es clara cuando dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ese es el camino de la rebeldía. Siempre al rebelde le parece que lo que hace está bien y lo lleva a un buen puerto, pero siempre termina mal. El Salmo 2 nos entrega una reflexión profundísima con respecto al propósito de Dios. El propósito de Dios es darle plenitud a la vida del hombre bajo el reinado de Cristo. Y ese es el título del sermón de hoy. La plenitud de la vida del hombre está bajo el reinado de Cristo. Yo les invito a que podamos leer el Salmo y vamos a ir mencionando los bloques del Salmo en donde se encuentran los 4 puntos de este sermón. Del versículo 1 al 3, vamos a ver el primer punto del sermón, que se titula La rebeldía al reinado de Cristo. Dice así la palabra de Dios: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y sus príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El punto número 2 del sermón se titula El juicio divino contra los rebeldes y se extiende desde el versículo 4 al versículo 6. Dice así: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El punto 3 del sermón se titula La presentación del gran rey y se extiende desde el versículo 7 al versículo 9. Y dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y el cuarto punto del sermón es un llamado al arrepentimiento y a la sumisión al gran rey. Se extiende desde el versículo 10 al 12, que dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y como vengo diciendo, el gran desafío del mundo es la rebeldía del hombre. La rebeldía del hombre es uno de los problemas del gobierno de las naciones. Los humanos, de por sí, movidos por el pecado, son rebeldes porque procuran moverse según sus principios, y todos creen que la manera de razonar la vida y de visionar la vida es la mejor. Sin embargo, Dios, el Dios de los cielos, ha planificado que este mundo se incline ante el Rey, que es Jesús. Inclinándose ante el Rey, que es Jesús, y sometiéndose al reinado de Jesús, es el camino para encontrar la plenitud de la vida, la felicidad de la vida. El orden, las leyes de parte de Dios han tenido desde la antigüedad este principio fundamental: darse a conocer Él en su carácter como Dios y bendecir a los hombres que se sujetan a sus mandatos. Pero el pecado ha ocasionado que el humano esté completamente ciego con respecto a esta verdad. Y es por esto que el Salmo presenta el plan de Dios del reinado de Cristo y el grave problema que atraviesan las naciones que no se sujetan a Él. Por ende, es un salmo que, si bien apunta a los reyes, que son los líderes, se proyecta hacia la rebeldía de todos los que están bajo sus órdenes. El versículo primero, de una manera poética, comienza planteando una pregunta, y es una pregunta que se va a responder en la propia manifestación del Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una pregunta que abre justamente al razonamiento del lector, a que entienda que la reacción de las personas que están bajo del reinado, que están fuera del reinado de Jesús, es amotinarse, es agruparse. El humano, muerto en sus delitos y en sus pecados, que padece de la rebeldía propia que genera el pecado es en sí una rebeldía contra Dios, adoptan como conducta justamente el amotinamiento, el unirse, el juntarse, el tratar de buscar aliados a todos aquellos que piensan de una manera rebelde como ellos. Y esta es la conducta que normalmente las personas tienen en la sociedad civil. No en vano, las fuerzas que ordenan la vida civil en las naciones tienen escuadrones antimotines. Porque la actitud del humano rebelde es buscar sinergia asociándose entre todos aquellos que piensan de una manera rebelde y opositora ante las normas morales de Dios. Y no se dan cuenta que justamente en esta conducta se encuentra el vacío,
el descontrol de la vida, la propia angustia, la tristeza, la soledad. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? El pensamiento afectado por el pecado es un pensamiento superfluo. Las personas no entienden que el diseño de Dios es que este mundo adore a Jesús. No entienden que el bienestar interior, la felicidad de la vida, la libertad de la persona se encuentra bajo el reinado de Jesús. La vanidad de la mente de todos estos que piensan cosas vanas es justamente creer que si se desligan de la autoridad de Cristo, les va a ir bien. Y esta es la filosofía moderna, una filosofía moderna que es totalmente anti-Dios. La psicología moderna trata el problema del alma del hombre tratando de desvincularlo de la autoridad de Dios, prometiéndole que en la libertad de desvincularse de la autoridad de Dios puede encontrar su sumo bien. Y las personas son entradas en un ciclo de mentira, en donde experimentan un alivio temporal, pero se dan cuenta que no pueden superar el vacío y la prisión de sus propios pecados, a pesar de que les enseñaron a ser rebeldes. La iglesia de Jesucristo es la que tiene que obrar contra cultura y actuar contra cultura. Nosotros debemos entender que aún esta pregunta nos conduce a la actitud que como hijos de Dios debemos tener. Y sabe una cosa, mi amado hermano, el secreto de la libertad de la vida del creyente no está en hacer lo que quiere, está en hacer lo que Cristo, su Rey, dice en la palabra que haga. Ese es el secreto de la libertad. La rebeldía en contra del reinado de Cristo se manifiesta en el pensamiento vano de los hombres. El humano, con su mente prisionera al pecado y a la maldad, solo piensa lo que le destruye. No solamente el amotinamiento y el pensamiento malo es la marca del que está muerto en su delito y en su pecado, el que se rebela contra el reinado de Jesús, sino que aún los reyes de la tierra, dice la palabra, se levantarán y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay una clara manifestación de oposición frente al reinado de Jesús. Cuando usted analiza el pecado del hombre, se encuentra enraizado en la negación de Cristo como Rey. Toda clase de pecado y toda clase de maldad llega a un punto de convergencia en la vida del creyente. Es la rebeldía en contra de Jesús. Es evidente que este salmo habla proféticamente de la actitud que va a tener el pueblo de Dios, el pueblo judío, que rebelde ante el Mesías hará que sus reyes se levanten en contra de él. Si es tan amable, acompáñeme a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 4, el versículo 25 y 26. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el versículo 25 y 26. Dice así la palabra del Señor, Hechos 4, 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Y este es un texto que está dentro de un párrafo en donde justamente se detalla la persecución de las autoridades gubernamentales en contra de Cristo y en contra de los que creían en Él. Es evidente que hay en el mundo una rebeldía natural en contra de Jesús y que se encuentra enquistada en la sociedad y aún copa a los gobernantes que rigen a las naciones, firmando y aprobando leyes antiéticas, inmorales, anticristianas, que lo único que hacen es atentar contra la vida personal de las personas que están a su cuidado, de los ciudadanos, pero que lo que hacen es destruir la célula de toda sociedad, que es la familia. Y todo esto viene por causa del pecado de no querer someterse los que están en los gobiernos al reinado de Jesús. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es hora de que no solamente las personas que están bajo la influencia de una ley inmoral hagan un alto en el camino y entiendan que la verdadera plenitud de la vida se encuentra bajo el reinado de Jesús, bajo el reinado de las órdenes de Cristo, en la manera en la que la persona debe vivir. Cristo ha dejado perfectamente trazado el camino como el hombre debe vivir. Y Dios ha dejado en su palabra las normas que deben regir toda nación. La rebeldía en contra del reinado de Cristo lo único que hace es destruir la felicidad, anular la plenitud y sumergir a las personas en el vacío, en el sufrimiento y en la desesperación. Y lo más triste es que muchas personas que están en los gobiernos saben que las leyes que aprueban son destructivas, pero el pecado los lleva a preferir por intereses aprobar lo que destruye. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dios tiene un plan. Él ha diseñado que su ungido sea el rey. Y cuando el ungido es el rey y las personas se someten al reinado del ungido, el hombre encuentra verdadera felicidad. Es por eso que el Salmo comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y al último está la invitación a entender que ese es el camino de la destrucción. Ir en contra de Jesús anula la felicidad. El Salmo termina mostrando el camino correcto. Son felices los que confían en Él. Son felices los que confían en Él. El amotinamiento, el buscar sinergia y buscar la compañía de personas rebeldes que tienen una conducta guiada por pensamientos vanos, es lo que hace que los reyes de la tierra se levanten y que príncipes consulten unidos en contra de Jehová y en contra de Cristo. Pero la manera verbal en la que plantean esa rebeldía interna es
justamente la confusión de no comprender el diseño de Dios. Y es lo que ellos expresan: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí está el desarrollo del pensamiento vano, pero trasladado a una expresión verbal. Esto es un pensamiento pecaminoso, es propio de la confusión. La boca de esos reyes rebeldes expresan una confusión de propósito. ¿Cuál es la confusión? El hecho de decir, estar bajo la autoridad de Jesús es una cuerda, es una ligadura que nos priva la libertad, nos aprisiona. Debemos cortar toda sumisión a Dios, hagamos la nuestra. Ese es el pensamiento vano. Ese es el error de la sociedad. Ese es el caos del hombre. Pensar que le va a ir bien mientras más lejos esté del Señor. Pero el llamado de la palabra es a entender que ese es el camino de la muerte. Que la ligadura de Dios es una ligadura de amor. Acompáñenme, si es tan amable, al libro de Oseas, el capítulo 11 y el versículo 4. Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 11 y versículo 4. Dice así la palabra de Dios: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esta es la intencionalidad de Dios cuando Él crea a su pueblo, cuando Él forma a su pueblo. Son cuerdas de amor, las cuerdas que Él usa para atraerlos, y está claramente hablando que Él es un Dios de provisión, de abundancia. Lo figura a través de esta comida. Puse delante de ellos la comida. Pero evidentemente el pecado confunde de tal manera al humano que a la cuerda de amor que Dios pone, la interpreta como una privación de la libertad. Si estoy cerca del Señor no me conviene, porque no puedo salir a bailar, porque no puedo salir con los amigos, porque no puedo hacer mi vida. Recuerdo, no hace muchos años, hablaba con una persona predicándole el Evangelio, y en un punto me paró y me dijo: todo lo que decís lo entiendo y está bien, pero si yo tengo que ir a tu iglesia, tengo que dejar mis amigos, las reuniones de los viernes, los bailes y las cosas que me gustan. La confusión del pecado es esta. El humano piensa que la cuerda de Dios es una cuerda prisionera que le priva el bienestar y la libertad, cuando en realidad la autoridad de Cristo sobre el hombre lo encausa en un camino de plenitud y de bendición. El humano que deja las cuerdas de amor es el que terminará destruido en su propio pecado. La advertencia del Salmo es esta: Cristo es el Rey. Y los que confunden su reinado y lo interpretan como una prisión terminarán bajo un juicio de Dios. Y ese es el segundo punto del sermón: el juicio para los rebeldes. Porque la palabra claramente dice: el que mora en los cielos se reirá. El problema del pecado es que el hombre, totalmente desconectado y fuera de la comunión con Dios, no entiende que el cielo reina. El cielo reina, a pesar de que el hombre crea que hace lo que se le antoja. Hace lo que se le antoja bajo
un reinado de Dios sobre todo lo que permite que ocurra, que está conduciendo el sistema a un punto, es que Cristo tome control en cielos nuevos y tierras nuevas de todo lo creado. Y cuando el hombre dice, aún siendo gobernante, intendente, gobernador, presidente de distintas instituciones, yo hago lo que quiero y llevo a la nación por el camino que quiero, la verdad es que el cielo reina sobre los que están siendo reyes. El libro del profeta Daniel dice claramente que sobre el alto hay uno más alto, y hay uno más alto que está sobre todos. Él es el que reina, y el Dios eterno es el que va llevando y conduciendo el mundo a un solo punto, a que todo lo creado quiebre sus rodillas y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en este segundo punto del sermón, que es el juicio para los que rechazan el reinado de Cristo, es que el cielo, el que mora en los cielos, se reirá de ellos. Esto es una expresión realmente profunda, porque cambia el concepto romántico que el humano tiene de Dios. El humano, al estar muerto en su delito y en su pecado, le conviene fabricarse un Dios a su favor, y es el Dios que rige en su mente durante muchos años de su vida. ¿Cuál es este Dios que el pecador se fabrica? Y el Dios que le palmea la espalda en el pecado y que a todo lo que su mente fabrica como deseo, como disfrute, Dios lo aprueba y le dice que sí. Entonces ahí está el concepto falso que reina en la sociedad de que Dios es amor. Como Él ama, ama a todos, al homosexual también. Entonces, de la desviación del concepto de Dios se pretende mostrar que porque Dios es amor, dos hombres pueden estar en un altar y adoptar un hijo, dos mujeres pueden estar en un altar y adoptar un hijo. Y esto es lo que genera la confusión del pecado, porque Dios no acepta eso ni permite eso, y eso no apunta a la naturaleza del amor de Dios. Entonces, cuando el Salmo dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos, quiere decir que Dios en su naturaleza es un Dios que permanentemente se opone a los rebeldes a su Hijo Jesucristo. Permanentemente se opone a los que se rebelan contra Jesús. Permanentemente. Bajo ningún punto de vista Dios acepta ni está a favor de una persona que no está bajo la autoridad de Jesús. O dicho de otra manera, ¿querés ser un buen enemigo de Dios? La Biblia te da la receta. Si lo que querés es ser un buen enemigo de Dios, la Biblia te puede dar la receta. ¿Cuál es? Y bueno, cortá las ligaduras, salite fuera del control de Cristo. Eso es ser un buen enemigo de Dios. Dios no aprueba a la persona que está fuera del reinado de Jesús. El que mora en los cielos se reirá de ellos. Hay un juicio preparado para todos los que son rebeldes. La palabra del Señor habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que el mismo Señor limpiará su reino y sacará la cizaña que está sembrada por el diablo en el mundo. Y que limpiará de manera completa toda la faz de la tierra y dejará su reino limpio, porque el propósito de Dios es que Cristo reine sobre los sumisos, sobre los que están bajo su reinado para toda la eternidad. El Señor nos llama en esta mañana a esta reflexión. ¿Cuál es el grado de rebeldía que tienes contra Jesús? No, pastor, ¿no te das cuenta que yo soy miembro de la iglesia? No, si te lo digo porque eres miembro. Los miembros también se rebelan contra Jesús.
Porque cuando Jesús dice blanco, les encanta ser gris o negro. En esta mañana somos llamados a entender que la plenitud de la felicidad en la vida se encuentra bajo el reinado de Jesús. Y es verdad, surge una pregunta que está latente y que viene trasladándose de punto en punto. Ya la vamos a responder. ¿Qué es estar bajo el reinado de Jesús? Escuche los otros puntos y se va a aclarar. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Hay una actitud de juicio para con los que creen que sus cuerdas de amor privan de la libertad. Hay un juicio para los que creen que estar bajo la autoridad de Jesús es su propio mal. Dice la palabra en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que el llamado del Evangelio es que la persona se someta a Cristo como su Señor y Salvador, que se someta a Cristo como su Rey. Y el Señor se burlará de todos aquellos que niegan a Cristo como Señor y que niegan a Cristo como Rey. No, hermano, yo voy a un seminario, tengo cursos de teología hecho y soy un bautista viejo en la iglesia. Nada de eso determina que Cristo sea tu Rey. Solamente pasa la historia de tu vida y fíjate si el pecado te controla o te controla Jesús. Y ahí te vas a dar cuenta si Cristo es tu Rey o no. Podés ser miembro, podés estar en una iglesia, podés tener un ministerio, podés ser un predicador. Solo fíjate si el pecado te controla o Cristo controla tu vida. El que mora en los cielos se reirá y una anticipación se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. El día de Jehová, el día en el que Él va a limpiar el reino de su Hijo, es un día que verdaderamente va a haber turbación para el malo. Pero entre tanto llega ese día, los malos son juzgados permanentemente, los rebeldes son juzgados permanentemente en su estado interior y en su propia vida, que van de pecado en pecado experimentando el vacío, la maldad, por rechazar a Jesús. Hay un juicio permanente de Dios para con todos los que se rebelan ante Cristo, y son todos estos los que llegarán al punto final, al juicio final, donde serán limpiados por Dios para ser colocados en un lugar de padecimiento eterno. El Señor habla y dice, los turbará con su ira. Y la respuesta de Cristo, la respuesta de Dios, que es por medio de Cristo, es la que viene en el versículo 6. Las naciones que pretenden regirse por el pecado y bajo la actitud rebelde de reyes que niegan a Dios como autoridad, y pueblos que están bajo el libertinaje de esos reyes, a todos ellos el Señor les dice, yo he puesto a mi rey. La tierra que ustedes habitan es una tierra que está diseñada y que está creada para tener un rey. No son los reyes rebeldes. Ese rey es mi rey. Yo he puesto a mi rey, dice el versículo 6, sobre Sión, mi santo monte. Y esta es una proclamación que habla justamente
de la respuesta de Dios ante la rebeldía del hombre. Es Cristo su Rey. El Hijo de Dios es el Rey. El Mesías enviado, prometido en el tiempo pasado y llegado en el momento de su nacimiento, el que vendrá por segunda vez a establecer definitivamente el reino, ese es su Rey. Lo que está queriendo decir la palabra es que mientras las naciones son rebeldes y van aprobando una ley moral que atenta contra la moral de Dios y van tratando de cortar los lazos contra las ordenanzas bíblicas, Dios ha puesto un rey, es Cristo. Por lo tanto, todo ser humano, sea gobernante o sea persona que está bajo el gobierno de alguien, que está atentando contra el reinado de Jesús, sepa que está en contra del rey que Dios puso para que reine sobre él. Sépalo. Y el llamado a la iglesia en esta mañana es este. Dime, ¿es Cristo tu rey? Y sí, yo creí en él. Sí, está todo bien. Pero la palabra dice claramente, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. El señorío de Cristo no está en la persona que dice creer en él, pero hace lo que se le antoja a su corazón o lo que le viene al pensamiento a hacer. El reinado de Cristo es real cuando hay un sometimiento a la orden de Jesús como rey. Este es el que puede experimentar una vida plena de felicidad. Dichosos, felices, todos los que confían en Él. Los que confían en Él como Rey son los que se someten a Él. Esos son los dichosos y esos son los felices. El Señor está diciendo, yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y bueno, la Biblia lo dice, pero la verdad que para mí es incómodo. Entonces voy a seguir pensando mal, voy a seguir mirando con lascivia lo que no conviene, voy a seguir practicando la mentira, voy a seguir siendo un envidioso, voy a seguir siendo un mentiroso, voy a seguir llevando una vida superficial. Total, yo soy miembro. Y total, yo ya soy convertido. Y total, yo ya tengo muchos años en la iglesia. Voy a seguir sin amar al hermano, voy a seguir sin que Cristo sea mi Rey. ¿Sabes? El Señor también se ríe de los miembros rebeldes. Se ríe de ellos. La palabra es clara cuando nos habla que el camino a la plenitud está bajo el reinado de Jesús y no en la rebeldía a su reinado. Y es por esto que cuando Dios, a través del Salmo, presenta el error de los rebeldes y presenta el juicio que vendrá sobre ellos, se desprende el tercer punto del sermón. Dios lo que hace es exaltar al Rey. Yo publicaré el decreto. Es el mismo Señor que dice, en mi encarnación, en mi llegada a este mundo, se materializará, se hará evidente el decreto de Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sea amable y vaya a Hechos, capítulo 13 y versículo 33. Hechos 13, 33. El mismo Señor, en su encarnación, en su vida, en la tierra, mostró el decreto de Dios. Él puso un rey, que es Jesús, al cual lo presentó en su primer venida. Él estableció el reino que definitivamente será instituido en su segunda venida, donde en cielos nuevos y tierras nuevas, todos los que no se rebelan contra Cristo
habitarán ahí. Libro Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 33, dice así la palabra del Señor. Hechos 13, 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. El mismo Señor es el que publica el decreto. Él decretó venir en carne en la persona del Hijo. Él es el que en la encarnación del Hijo le ha puesto punto final al pecado, que es la raíz de la rebeldía. Es Cristo quien murió en la cruz para destruir al imperio de Satanás, a Satanás mismo. Y todos los que se someten a ese Jesús no viven bajo la rebeldía, viven fuera del control del pecado, viven bajo el reinado de Cristo en ellos. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es una expresión que se refiere no solamente al nacimiento, sino que la Biblia también habla de la resurrección de Cristo, graficada justamente en este hecho. Está el hecho de que Dios diga: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el nacimiento y en la resurrección la Biblia aplica la misma escritura. Fíjense Hebreos 1:5, lo que dice. Lea Hebreos capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y en el capítulo 5 y versículo 5 de la carta a los Hebreos dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Leímos en el libro de los Hechos cómo la expresión se refiere a la resurrección de Cristo. Leemos en la carta a los Hebreos cómo el Cristo es hecho sumo sacerdote. Dios ha determinado que Él es el engendrado, el Hijo de Dios. Él es el único que tiene el poder para presentar a los creyentes delante del trono. Es el sumo sacerdote, es el que ha vencido el pecado, es el que nos representa delante de Dios. Ese es el rey que Dios ha establecido para que gobierne sobre las naciones. Y toda persona que rechaza la salvación y rechaza el reinado de Cristo queda fuera del resultado de su muerte y no resucitará para vida, sino para condenación. Por otra parte, estos textos nos hablan que todos los rebeldes, los que rechazan a ese rey, al Hijo engendrado, quedan fuera justamente del sacerdocio de Jesús y no tendrán defensa delante de Dios. Esta es la conexión teológica. Los que se rebelan en contra del Rey, que es el Mesías, que Dios ha hecho nacer en la tierra, el que Él engendró en medio de los hombres, los que se rebelan en contra de Él, no tendrán protección delante del juicio y resucitarán para condenación. Esto es lo que está haciendo el Dios eterno cuando Él exalta en esta parte del Salmo a la persona del Hijo como el Rey, el único Rey. La expresión que viene es: pídeme y te daré por herencia las naciones. Está queriendo decir que todas las naciones dependen del reinado de Cristo.
Y si el mundo está en el estado en el que está, es porque niega a Cristo en su reinado. Prendemos la tele y vemos el impacto de Bukele en su reinado, en su gobierno. Cómo ha logrado resolver las cuestiones miserables que le privaron a esa sociedad el gozo, el disfrute de la paz y del bienestar. ¿Cómo las logró resolver? Con principios bíblicos. Si el humano se diera cuenta que el reinado de Cristo, en cambio de esclavizar, libera y trae plenitud, todo presidente, todo rey y todo juez juzgaría según la Biblia y lo que haría es dictaminar órdenes que encaucen a la sociedad bajo las normas morales de Dios. Esa es su ley y permanece vigente. El Salmo dice en el versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Hacia dónde va el mundo rebelde? Va a la vara de Cristo, a que en un día sí o sí los malos sean limpiados y cielos nuevos y tierras nuevas, donde mora la justicia, solo esté bajo la santidad y la orden de Jesús. Y es por esto que hay un llamado al arrepentimiento, y es el cuarto punto y el fin del sermón. Este es un llamado al arrepentimiento a todos los rebeldes que rechazan a Jesús y que no quieren someterse a Él como Rey. Es el mismo llamado que el Señor hace a los reyes y a todos los que están disfrutando de un reinado impío. Es el mismo llamado que le hace a los que dicen ser creyentes, pero vienen negando la autoridad de la Biblia en sus vidas. El reinado de Cristo se hace efectivo y real en los obedientes a Jesús. Reinado es igual a obediencia. Reinado es igual a sumisión. Por lo tanto, obediencia es sumisión. Y es una cuestión muy fina. El intelecto no es sumisión. Saber teología no es sumisión. Cristo debe manifestarse en las actitudes concretas que no se oponen a la ley moral de Dios. Si tu mente antes de estar bajo el reinado de Cristo era una mente lasciva, hoy es una mente pura. Si tus ojos fuera del reinado de Cristo eran ojos de pornografía y de pecado, hoy tus ojos son ojos de Biblia y ojos de bien. Si tus dichos antes del reinado de Cristo eran dichos divisivos, violentos, hoy deben ser constructivos y edificantes, y tu boca debe estar llena de la Biblia. Si tus hechos fuera del reinado de Cristo eran hechos oscuros, hoy tus conductas deben ser santas. Reinado no es intelecto, reinado es vida real, es obediencia. Esto es lo que debes entender del Salmo. Por eso son felices, son plenos los humanos que están bajo el reinado de Jesús. Y solamente menciono 5 consejos del verdadero reinado de Cristo. Los que son llamados al arrepentimiento. Dice: ahora pues, oh reyes, y da el primer consejo. ¿Cómo actúa arrepintiéndose un rey rebelde? Sea prudente. Entienda que usted es rey por un tiempo, pero que hay alguien por sobre usted
que lo quebrará con su vara de hierro si sigue oponiéndose a la palabra de Dios y arruinando a la gente. Sé prudente. Y al creyente, a la persona, al individuo, ¿qué le dice? Sea prudente. Entienda el plan de Dios. Entienda que Dios ha puesto a su rey sobre su santo monte. Entienda que no se puede desligar del reinado de Cristo. Por eso la palabra de Dios habla que Él es la roca inconmovible de los siglos, que el que se golpea con ella será destruido y que toda persona sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto quiere decir lo que dice ahí el texto, que los que van en contra del Señor, como lo hizo Pablo, daba coces contra el aguijón, le iba mal. Y que sobre todos aquellos a los cuales Cristo aplica el juicio por haber sido rebelde contra Él, van a ser desmenuzados. Sea judío, sea gentil, sea del género que sea y de la edad que sea, la plenitud y la felicidad está en los que se someten a Jesús. Sea prudente, entienda el reinado de Jesús. Entiéndalo. ¿Y cómo se manifiesta esta prudencia? Y bueno, yo vengo pecando hace 15 años, pero yo sé que Dios es misericordioso y tolerante. Ten cuidado, el Señor también se ríe de los rebeldes. En segundo lugar, admitid amonestación. A mí Dios no tiene nada que decirme. Como yo entiendo la vida y como yo entiendo que debo gobernar, debo gobernar. Oh reyes, admitan amonestación. La amonestación Dios la da a través de la palabra de Dios. La mayoría piensa que la Biblia no se adapta a la sociedad que maduró, según ellos. El punto es que la sociedad no sufriría tanto si volviera la palabra de Dios. Admitan la amonestación del gran rey que los llama justamente al arrepentimiento. Cortar las ligaduras del amor de Dios provoca prisión, malestar. Pero estar bajo el reinado del Rey de la tierra, como dice el Salmo, provoca felicidad. Bienaventurados todos los que en Él confían. Admitan amonestación jueces de la tierra, todos los que tienen a su cargo regir la sociedad a través del cumplimiento legal, serán juzgados por Dios si en realidad sus leyes destruyeron la sociedad. El sufrimiento de las personas y de las almas que corresponden a Dios, porque Él en el Salmo dice, todas las almas son mías. Dios tomará a cada uno de ellos en su juicio y deberán responder si no fueron prudentes, si no admitieron amonestación. El creyente, de manera personal, debe ser sensible a la confrontación y debe ser sensible al consejo de la palabra de Dios. El tercero de los consejos que marcan un verdadero arrepentimiento es servid a Jehová con temor. Hay 5, este es el tercero. La prudencia en entender el plan de Dios, la humildad en admitir la amonestación de la palabra. Lo tercero es que lo que se hace no se haga para el beneficio personal, sino para servir a Jehová con temor. La persona que en la función que cumple está bajo el reinado de Jesús, lo que hace lo hace para la gloria de su nombre.
así debe juzgar un juez, así debe reinar un gobernante y así debe vivir un ciudadano bajo esa orden, sirviendo a Jehová con temor. En cuarto lugar, alégrense con temblor. Esto es vivir el gozo del reinado de Cristo. El reinado de Cristo debe ser tomado con gozo y alegría, no con justamente rebeldía. ¿Cuál es el arrepentimiento real, mis amados? Arranca por la prudencia, entendiendo el plan. Continúa por la humildad, admitiendo amonestación. Sigue en una vida dedicada a dar gloria a Cristo en todo lo que se hace. Continúa en vivir con alegría, no resistiendo que Cristo sea el Rey. Yo quiero hacer esto, pero el Señor me manda a hacer lo otro. Ufa, me siento mal, no le encuentro sentido ni gusto a la vida. ¿Por qué? No te alegras con temblor. La alegría con temblor es saber que el mundo está sujeto al Rey que Dios puso en su santo monte. Que si estás en contra de Cristo, con lo que hagas te va a ir mal. Pero si estás bajo su reinado, todo te saldrá bien. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y así termina el llamado al arrepentimiento. La palabra nos llama a honrar a Jesús para que no caigamos bajo la ira que nos llevará a destruir nuestro camino. Todo le va bien, sí, al que está bajo el reinado de Jesús. A los que aman a Dios, dice Romano, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted verdaderamente entiende que está viviendo en la rebeldía y fuera del reinado de Jesús, escuche el consejo del arrepentimiento. Honre al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cierro con esto. Yo sé que tengo que cambiar, pero no tengo ganas de hacerlo. Esa es la deshonra al Hijo. Y se traslada a la vida del creyente en el tiempo. Yo sé que estoy mal, pero no me importa cambiar. El Señor te llama al arrepentimiento en esta mañana. El reinado de Cristo es real. Honra al Hijo para que no se enoje y se inflame de pronto su ira. Cada uno sabe cuál es el sector, la actitud de su corazón, el pensamiento permanente de su mente, el sentimiento pecaminoso que tiene dentro, y cada uno en esta mañana debe entender que la plenitud de la vida se encuentra en el reinado de Cristo. Si tú has entrado en esta mañana y eres una persona que vives en el pecado, que todavía no te has arrepentido de tu pecado, debes saber que Dios ha puesto a su Rey, que es su Hijo, en la tierra. Lo hizo nacer y lo llevó a la muerte, lo mató en la cruz, para pagar la deuda del pecado de todo aquel que cree en Él. La muerte de Cristo le puso punto final al pecado porque Él pagó esa deuda. Dios juzgó el pecado de los que creen en Él en la cruz del Calvario, y Cristo es Rey de todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le recibe como Señor y Salvador. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por este salmo, gracias Señor porque tu palabra nos ha enseñado que la plenitud en la vida se encuentra bajo el reinado de Jesús. Gracias Señor porque nos advierte de que el humano en el pecado es rebelde. Gracias también porque nos anticipa cuál será el juicio de los rebeldes. Gracias porque exalta a Cristo como el Rey establecido por el Padre. Y gracias, Señor, porque nos llama al arrepentimiento, para que sepamos que si estamos en rebeldía, debemos ser prudentes y debemos honrar al Hijo, para que no se enoje y destruya nuestro camino. Clamamos para que en tu gracia tu palabra obre en el corazón de los creyentes.
que traiga gloria a tu nombre y gozo a cada persona. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.